Muy buenas tardes. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae las noticias y el análisis del acontecimiento internacional. En esta oportunidad estamos comenzando la segunda temporada de nuestro programa y en esta segunda temporada lo que podemos prometer es todos nuestros esfuerzos para poder analizar el acontecer mundial y poder darles a todos ustedes una interpretación cabal de los hechos que ocurren en el mundo. En este programa vamos a tener dos partes principalmente. En la primera parte del programa vamos a tener al padre jesuita Edwin Vázquez Gersi. Él es docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y con él vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la visita del Papa a Colombia. Y en una segunda parte de este programa vamos a hablar desde Washington, la capital de Estados Unidos, con el periodista Rochabrún, el señor Rochabrún. Él es periodista especializado en temas de migración y con él vamos a hablar el tema de lo que ha sido también la noticia de esta semana, el tema de lo que es la migración y el fin de este programa de los soñadores o denominado DACA. Bueno, antes de comenzar la entrevista, vamos a hablar acerca del personaje de la semana. Y el personaje de la semana, vamos a decir que no necesariamente es de una connotación positiva, es sin duda el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien el último fin de semana nos sorprendió al mundo con una prueba nuclear de la bomba de hidrógeno que ha preocupado no solamente a Estados Unidos, su principal enemigo, además de Corea del Sur, sino al mundo entero, ¿no? Hay preocupación acerca de las repercusiones que podría tener esta prueba si es que en estos momentos Corea del Norte tiene la capacidad para poder construir una bomba atómica. Según especialistas, hasta el momento era muy conocido que, si bien es cierto que Corea del Norte tenía todas las investigaciones para poder tener un arma nuclear, no había podido hacer que esta arma nuclear sea lo suficientemente diminuta para ser colocada en una cabeza de un misil. Esa tecnología, según los especialistas, lo lograría Corea del Norte en menos de 2 años. Esta preocupación trae consigo porque todas las medidas adoptadas, ya sea por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la diplomacia y hasta la disuasión militar, han sido totalmente inútiles para persuadir la carrera armamentista del presidente norcoreano. Veremos en las próximas semanas qué sucede. También quiero lanzar en esta oportunidad una cifra, 8.2. 8.2 ha sido la intensidad del terremoto que en las primeras horas del día de hoy, o mejor dicho, en los últimos minutos del día de ayer, ocurrió en México, en las costas mexicanas. Para ser más exactos, en las costas de la región o el estado de Chiapas. Debe tener el presidente Peña Nieto, Ernesto Peña Nieto, un extremo cuidado acerca de lo que pueda suceder en los próximos meses con respecto a la reconstrucción de México por este terremoto. Por razones muy simples. Si nos remitimos en la historia, en 1985 hubo un terremoto menos intenso, 8.1, en la Ciudad de México. Y esto ocasionó la destrucción muy severa de dicha ciudad y hubo 20.000 muertos, siendo un centro tan poblado. En esa oportunidad, la población salió muy decepcionada de la reacción del gobierno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que en esos momentos encabezaba el presidente de la Madrid.
La razón es que no fue eficiente acerca de las tareas de rescate y la reconstrucción. Y salió un nuevo actor político en esas circunstancias, que era el pueblo organizado, que a nivel de ciudadanos hicieron labores de rescate y comenzó un movimiento social muy importante que tuvo repercusiones políticas en la Constitución de 1992 y 93, en el proceso de la Constitución, que hizo que la población tuviera una mayor representación y se considera que este evento fue el inicio del fin del reinado de ese PRI antiguo, partido único, autoritario, dictatorial, que no aceptaba ninguna oposición política. Y si el terremoto ha sido en Chiapas, una de las zonas más pobres de México, durante el ingreso promedio de familia es simplemente la cuarta parte del ingreso de la familia de la capital, vamos a tener el tremendo temor de que pueda haber cambios sociales y cambios políticos, estando simplemente a un año de las elecciones generales en México. Dicho esto, vamos a ver lo que sucede en los próximos meses y ahora sí vamos a ingresar a nuestra entrevista del día de hoy. Padre Edwin Vázquez Gersi, muchas gracias por su presencia aquí en nuestro programa. Gracias a usted por la invitación. Bueno, yo lo que quería, digamos, comenzar a preguntarle acerca de la visita del Papa que tiene en estos momentos en Colombia, es cuánto de política y cuánto de evangélico tiene esta visita. Esa es una de las preguntas centrales que se está haciendo los colombianos el día de hoy. Sí, sin duda, ¿no? Es un tema de discusión porque el Papa es un líder, que duda cabe. Además es un personaje muy carismático, además del oficio que él representa. Personalmente es un hombre con mucha llegada, ¿no? Llega a la muchedumbre, a la multitud. Yo creo que es inevitable que los planos se crucen. Mucho más si es un país latinoamericano con cercanía a la experiencia personal del Papa Francisco, antes el cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Pero desde el punto de vista del mensaje cristiano, católico, lo político es algo que forma parte del mismo mensaje cristiano, si entendemos rectamente qué es lo político, ¿no? Porque el Papa tiene la preocupación de comunicar el Evangelio, el mensaje espiritual, que, entre otras cosas, busca promover el bien común. Si entendemos la política como la promoción del bien común, allí hay un cruce, ¿no? Un encuentro. Claro, si hablamos de política en el sentido de manipulación, de acuerdos bajo la mesa, que no buscan el bien de la mayoría de la población, no. El Papa no tiene esa intención y no busca eso, ciertamente, pero de pronto algunas de sus acciones sí se cruzan con intereses particulares, sin duda, y ahí tendrá que tener cuidado. Correcto. Le digo esto porque, por ejemplo, la oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe lo puede acusar de injerencia política, ¿no? Porque el Papa ayer ha sido muy claro en dar su total respaldo al plan de paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos. Sí, a mí me parece evidente que no hay otro camino. Mi opinión personal es que la decisión del gobierno colombiano de apostar todo por el plan de paz es el camino correcto. Son 50 años de lucha interna, de guerrilla, de terrorismo, y se han intentado modos distintos de solucionar el conflicto y no se ha podido. Yo creo que el sentido común ha llevado al gobierno colombiano a este punto, ¿no? Y el Papa entiende que todo el respaldo es necesario. Ahora, no es perfecto, hay espacios y realidades complejas que necesitarán hilar más fino. Es inevitable. Yo creo que el Papa claramente da todo su respaldo, pero sabe que puede ser interpretado de una manera negativa por aquellos que piensan que el presidente Santos está llegando demasiado lejos en este intento de algo así como la paz
a toda costa, ¿no? Y a cualquier costo. No es Claro. la intención, pero algunos pueden leer eso. Claro, sobre ese punto justamente, uno de los puntos más controversiales de la propuesta de paz de Santos es lo que se denomina la justicia simbólica, en el sentido de que a los líderes guerrilleros y los responsables de haber cometido algún delito se le van a dar penas inferiores al que el Código Penal colombiano le otorga. Y este es un punto muy controversial. ¿Qué diría la Iglesia al respecto? ¿Se puede cambiar lo que es justicia por paz, en este caso? La justicia no es algo negociable, ¿no? O no, la misericordia y la búsqueda de la paz no reemplazan la justicia. Creo que eso es un tema previo, ¿no? Entonces, cuando se habla de justicia y de reconciliación y de misericordia, al Papa le gusta mucho hablar de misericordia, no tiene la intención de prescindir de la justicia y dejarla a un lado. Ahora, entiendo yo que en esta negociación con la guerrilla, el gobierno colombiano ha tenido que ofrecer algo a cambio, ¿no? Para conseguir que esas fuerzas levantadas en armas ingresen a la vida civil. Habrá sanciones, pero parte de la negociación es reducir algunas de esas sanciones. Entiendo que es un tema polémico, ¿no? Pero entiendo también que es inevitable la negociación, porque si se va a aplicar todo el peso de la ley, entonces ya no hay acuerdo de paz. Sería simplemente capturarlos y aplicarles el peso de la ley. Pero puedo entender que no deja de ser controversial esta expresión justicia simbólica. No sé si el Papa se ha pronunciado directamente sobre el tema. Imagino que evitará hablar directamente de este punto, pero inevitablemente es un tema polémico. Ahora, un punto adicional que me parece que el Papa está bastante dispuesto a colaborar y apoyar y respaldar y hacer todo lo posible es el tema de la reconciliación, porque hay lo que es el proceso de paz, luego el principio de justicia, porque sin justicia realmente no va a poder haber reconciliación y sin reconciliación no puede haber paz. Esos es, digamos, los pasos lógicos que hay en un proceso de paz. ¿Cómo la Iglesia puede contribuir a esta reconciliación de personas que por más de 50 años han estado en guerra, han buscado liquidarse y matarse entre sí? Sí, a propósito de la reconciliación, los colombianos en estos años, en estos largos años de lucha interna, de violencia, realizaron varios intentos de aproximar los extremos. Y hay un movimiento colombiano que ha tenido repercusión en el mundo entero, en algunos lugares en particular, y en el Perú tiene una representación que se llama las ESPERE, que son las Escuelas del Perdón y la Reconciliación. Y es un intento de ayudar a las personas que han sufrido una violencia, ¿no? La pérdida de un ser querido, en el caso de Colombia, pues la muerte de algún familiar, por ejemplo. Puedo imaginar los familiares de un policía asesinado, de un militar secuestrado. ¿Qué hacer con esa carga tan pesada, ¿no? ¿Cómo vivir con eso? Y son movimientos de corte psicológico, espiritual, que han ayudado a muchas personas. Y a partir de ahí yo creo que hay consecuencias sociales, políticas y ciertamente evangélicas. El perdón es para los cristianos una condición para alcanzar la salvación que promete Cristo, porque Cristo perdona de parte de Dios el pecado de la humanidad, perdón sin el cual no sería posible este plan de salvación de Dios. Entonces es un regalo, no lo merecemos y sin embargo lo obtenemos por un acto gratuito de Dios a través de Cristo. Ese esquema es llevado a la vida política y la vida social y la Iglesia promueve esta reconciliación que va de la mano con la justicia. Es decir,
que no es posible avanzar en la vida social sin asumir este dolor, esta violencia, en un plano no solamente espiritual, sino psicológico, de salud mental. Uno no puede vivir cargando esa carga tan pesada, tiene que aliviar ese peso y el camino es el perdón. No necesariamente el perdón religioso, sino el perdón psicológico, emocional. Entonces la Iglesia puede, y el pueblo colombiano es un pueblo estadísticamente más católico que el peruano, según los números. Entonces tienen un bagaje, una carga que pueden emplear como tradición cristiana, yo creo de manera muy positiva. Un ejemplo son las escuelas del perdón y la reconciliación. Claro, porque le decía esto porque si analizamos el proceso de paz que hubo de Cata y los intentos de reconciliación que hubo en Argentina, luego la dictadura militar, en Chile y también luego la dictadura militar, cuando no hay justicia, el elemento justicia siempre va a brotar el recuerdo y la añoranza y los deseos de hacer justicia. Nunca se van a terminar de cicatrizar estas heridas en general. Y hemos visto en estos casos que han pasado ya 35 años y continúa la herida abierta, ¿no? Entonces, por eso, en este proceso es importante la justicia y usted lo que manifestaba, lo que es el perdón. Porque sin el perdón, el perdón tiene que nacer justamente la identificación de lo que ha ocurrido. Y esa es otra cosa que en Colombia hay una gran cantidad de personas que no saben exactamente las circunstancias Y el Papa de la muerte de Francisco su ser respaldó querido. el jueves en ¿Cómo Colombia pueden los ellos esfuerzos perdonar de en paz este para caso? superar el Si no último se enfrentamiento aclara, armado en para América? efectos El pontífice se aclararse pronunció la contra el deseo situación de en revancha el que cual pueda haberse ocurrió una generado muerte. tras décadas de Sí, conflicto yo con creo que millones de víctimas, no entre hay muertos, desaparecidos y oposición desplazados. entre Que este justicia y esfuerzo perdón o reconciliación. nos haga huir La justicia de no está toda en discusión. tentación de Tiene que haber venganza justicia y la y justicia, según las búsqueda de leyes intereses colombianas, solo particulares. obviamente en el caso de la justicia simbólica habrá alguna reducción de pena, pero habrá castigo. El castigo no está en discusión en ese aspecto, ¿no? Los que han derramado sangre tienen que pagar por eso según la proporcionalidad que se establezca. Pero una vez ejecutada la justicia, no necesariamente le sigue el perdón y la reconciliación. Puede haber justicia, yo puedo seguir con el corazón herido y el corazón maltratado. Entonces la justicia tiene que ir acompañada de ese paso siguiente, que es la decisión de reconciliarse. Reconciliarse no significa borrón y cuenta nueva, no significa olvido. La memoria está allí, por eso tenemos el lugar de la memoria, ¿no es cierto? Y Argentina también, y todos los países que hemos vivido esta violencia fratricida, sabemos de la experiencia. Entonces, es justicia, pero tiene que haber en algún momento ese paso siguiente, que es reconciliación. Es decir, el ser humano tiene que darse cuenta que sin ese paso siguiente, que es asumir ese dolor propio y ajeno desde una visión más amplia de futuro, de esperanza, no es posible caminar hacia adelante, porque si no uno va a seguir con el rencor, porque no bastan. Mire, ahora vamos a liberar a algunos terroristas después de 25 años. Hay personas que siguen pensando o que piensan que deberían tener otros 25 años o que no deberían salir nunca. Entonces pueden ser 50 años y sigue la herida en el corazón. Entonces hay que reconciliarse con justicia. Ahora, el día de hoy justamente el líder guerrillero Londoño, Rodrigo Londoño, ha manifestado y ha pedido perdón al Papa por estos 50 años de dolor, donde ha habido más de 220.000 muertos en todo Colombia. ¿Qué significado tendría este hecho? Bueno, había que aclarar también que este líder guerrillero se perfila como el candidato presidencial para las próximas elecciones, ya con una FARC como partido político, ¿no? Yo tengo la opinión, y creo que es nuestra propia experiencia en el Perú, no sé si algún día Sendero Luminoso tendrá la posibilidad de una
representatividad política, espero que no. Ciertamente Movadef no es una opción política, la ley peruana ha rechazado esa posibilidad. Creo que el principio debe ser que el diálogo y no la violencia es el camino de la convivencia pacífica y solidaria. Entonces, si me dicen a mí que ese exguerrillero, ese candidato que está ahora en la vida política, no se ha arrepentido de su opción violentista, no es para mí una opción política. Creo que debería ser rechazado por el conjunto de la sociedad. Y creo que esa experiencia podemos trasladar a nuestra convivencia peruana, ¿no? Entonces no queremos la vuelta de sendero, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy claros en cómo serían esos caminos de convivencia política, ¿no? Entonces la opción violentista tiene que estar de plano descartada. Padre Vázquez, no quiero desaprovechar la oportunidad porque también el Papa Francisco se acerca también a una visita acá al Perú y preguntar algo al respecto. Y comencemos, por ejemplo, preguntándonos por qué ha elegido Madre de Dios, por qué ha elegido Piura como uno de los lugares de visita en esta oportunidad. ¿Cuál es la razón? Se ha dicho públicamente, los obispos a través de la conferencia episcopal y por supuesto el cardenal Cipriani han explicado que la decisión de elegir, además de Lima obviamente por ser la capital, Trujillo es como un gesto de solidaridad con las víctimas del Niño Costero. Y Madre de Dios, o Puerto Maldonado en concreto, porque el Papa quiere enfatizar su campaña contra el maltrato del medio ambiente, de la naturaleza. Y entonces ese lugar tiene minería ilegal y evidentemente un maltrato del ambiente, de la naturaleza. Pero al mismo tiempo hay trata de personas. Y esos son dos temas muy caros para el Papa y ha pedido ir allí expresamente, conociendo, siendo informado de la realidad peruana. Y va a estar ahí apenas 4 horas, pero será suficiente para poner delante ese tema que a veces se nos pasa, ¿no? Sobre todo la trata de personas, que es un tema tan doloroso. Sí, a diferencia de otros papas, me parece que el Papa Francisco ha enfatizado mucho el tema de lo que es el medio ambiente, ¿no? Y lo que es el problema del calentamiento global, ¿no? En general, ¿no? Y justamente los efectos que ya está teniendo en el mundo entero. Los desastres naturales que estamos viendo hoy día en el Caribe es también producto de ello. Un tremendo huracán que tenemos allí, gracias a Dios, no ha afectado seriamente a Haití, ¿no? Es un país muy pobre. Laudato Si es el documento que el Papa escribe para sentar su posición respecto del maltrato del ambiente, ¿no? Y su preocupación por el calentamiento global. Es una visión integral muy rica, ¿no? Que deberíamos conocer más. Pero el Papa quiere estar presente en el Perú con estos temas y es una visita brevísima, ¿no? 3 días, tendríamos que aprovecharla bien. ¿Qué podemos esperar del Papa, principalmente acá en el Perú? ¿Cuál va a ser el principal mensaje pastoral que va a traer acá al Perú? Yo creo que el Papa, desde el punto de vista de su liderazgo como el vicario de Cristo, pide ya desde ahora, no solamente al pueblo peruano, sino a la Iglesia del Perú, unidad y esperanza. Ese es el lema que el Papa ha elegido para ayudarnos a prepararnos para su visita, unidad y esperanza. ¿Qué duda cabe que de cara al año 2021, al Bicentenario, los peruanos necesitamos preguntarnos si tenemos las condiciones de unión nacional para ser una nación? ¿Podremos decir al mundo que somos una nación de cara al Bicentenario o todavía somos un país fragmentado? Entonces, eso mismo debe ser trasladado a la convivencia eclesial, porque lo que pasa en el país de alguna manera afecta a la vida eclesial. Y la esperanza es
es una virtud cristiana fundamental y es necesaria para mirar el futuro con optimismo, ¿no? Entonces el Papa es un Papa de la esperanza. Correcto, la unidad y la esperanza. Entonces ese es el gran mensaje que va a traer el Papa acá al Perú. Bueno, padre, quería agradecerle por su visita aquí en nuestro programa y esperamos tener una siguiente oportunidad, tal vez cuando se acerque más la visita del Papa, tenerlo acá en los estudios para ir conversando acerca de este tema. Con mucho gusto, Fabián, le agradezco la invitación. Bueno, estuvo con nosotros el padre jesuita Edwin Vázquez Gersi. Él es docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Una pausa y volvemos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Agradecemos a la empresa Huawei por estar donando 108 laptops y también por dar 10 becas para estudiantes que puedan pasar 15 días en China y familiarizarse con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones allá, así como también con tener una experiencia multicultural que los enriquezca. Todo esto es importante porque desde el Ministerio estamos apostando, diseñando esquemas público-privados para que se puedan crear mecanismos para, digamos, promover el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones que están dentro del Currículum Nacional de Educación. Dentro del currículum hay varias competencias que son clave para formar ese peruano que todos queremos formar, como por ejemplo que se familiaricen con la gestión de datos a través de las TICs, con poder comportarse adecuadamente en entornos digitales, y con dar soluciones para poder transformar sus propias comunidades. Esas competencias de las cuales estamos hablando son importantes y deben ser parte de esa visión que está contenida en el Currículum Nacional de Educación, y por eso que diseñar mecanismos para que se puedan hacer colaboraciones público-privadas son tan importantes para nosotros. Este programa de Seeds for the Future de Huawei es un programa de responsabilidad social, que ellos llaman así a su programa de responsabilidad social, y sí, es un programa que esperamos se pueda ampliar, porque por ejemplo estas computadoras que han donado las vamos a usar para colegios rurales, tanto en Pisco como en Loreto, donde actualmente no tienen infraestructura para poder, digamos, acercarse al uso de las tecnologías de la información y a través de esto poder ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje y también transformar sus propias comunidades. Nosotros somos el Team Machu Picchu de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un equipo multidisciplinario que, bueno, consta de ingenieros navales, de estudiantes de ingeniería mecánica y mecatrónica. Somos en total 9 personas las que estamos apoyando en el proyecto, y pues el proyecto consiste en una embarcación rápida, la cual está diseñada para optimizar la eficiencia energética y no contaminar el medio ambiente. Es una embarcación no tripulada, es decir, no va a haber nadie ahí dentro de la embarcación, todo se controla a control remoto. Está destinado a poder desarrollarse un dron marino que pueda, por ejemplo, en el ámbito pesquero, desarrollarse para la búsqueda de cardúmenes. Una embarcación pesquera, estamos hablando de eslora o longitud de 30 o 40 metros o más, gasta en promedio $1.500 por hora en combustible. Y además hay un desperdicio de combustible, fugas, que significa contaminación para el medio ambiente. Entonces, si este dron tiene la capacidad de ir a buscar los cardúmenes, lo que haría es facilitar a la embarcación en ir directamente a la búsqueda del banco de peces y hacer su captura en menor tiempo y menor consumo de combustible, y se reduce la contaminación. Nuestras expectativas como equipo representando al nivel universitario en sí nacional, pues es primero lograr quedar en un buen lugar dentro de las competencias, y pues esperamos que podamos compartir conocimiento entre todos, ¿no? El crédito educativo es una oportunidad que está enfocada en la solidaridad y la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque es una beca que se devuelve, o sea, es un financiamiento con retorno. En general puede aplicar cualquier joven que necesite un estudio. Puede ser un estudio de pregrado, puede ser un estudio de posgrado, puede ser un estudio de un idioma, puede ser una especialización, o también cualquier otro costo que vaya relacionado a los estudios.
En el caso de Pronavec, nosotros tenemos dos tasas. La tasa del 4,22%, que es para el crédito regular, es la menor tasa del mercado en este momento para cualquier tipo de crédito y además está en soles. Entonces, el financiamiento al 4,22% es una gran oportunidad para cualquier joven que quiera estudiar, sin importar el monto que requiera en el momento del inicio del estudio. Y la segunda tasa es de 3,18, que es para un crédito especial que te voy a detallar más adelante. Una de las grandes recomendaciones era, porque también escuchamos a los postulantes, yo postulo una beca y no la obtengo, entonces, ¿podría aplicar el crédito educativo? La respuesta es sí. Hasta antes no se podía porque había ciertas restricciones en cuanto al monto, porque si yo quiero estudiar en una universidad que tenga una privada, por ejemplo, que tenga una tarifa mínima de 1.000 soles, por 10 semestres por los 5 años podría yo bordear una carrera con 50.000 soles. Entonces, mi crédito no me permitía financiar esa carrera. Hoy hemos liberado el tope, pero todas igual las evaluaciones se hacen con un comité y se evalúa tanto los reportes crediticios, porque esta es una evaluación crediticia, los niveles socioeconómicos de la persona y la necesidad, y también algo que hemos incorporado que es la tasa de retorno del estudiante con respecto a la carrera que está estudiando y a la región. El crédito está ahorita destinado a adquisición de materiales, herramientas, equipos de estudio, eso es importante. Por ejemplo, tenemos la beca Arte. En la beca Arte nosotros cubrimos cierto monto de los instrumentos musicales, pero no todo. Entonces podrían aplicar a un crédito para el material de estudio, el instrumento musical. Otro caso, estoy en la mitad de la carrera, mi hermanito acaba de entrar a la universidad, mi mamá ya no me puede, o sea, mi familia, eso es un crédito de permanencia. Entonces evito la deserción por motivos económicos. Entonces entrego crédito, estudios. Y finalmente terminé, tengo que hacer mi tesis, no me alcanza porque es un tema hacer la investigación de la tesis. Entonces también damos el financiamiento al finalizar la carrera. Imagínate que tú ingresaste a una universidad de Estados Unidos. Bueno, continuando con nuestro programa, ahora tenemos vía Skype al periodista especializado en temas de migración y él nos va a hablar desde Nueva York, el señor Marcelo Rochabrú. Él es periodista egresado de la Universidad de Princeton y ha estado trabajando en organizaciones justamente que ven estos temas acerca de lo que son los soñadores y que se llama DACA. Muy brevemente voy a explicar de qué se trata ese problema antes de ingresar en nuestra entrevista. El presidente del programa en esta semana ha dicho que no va a renovar los permisos de esta iniciativa que fue aprobada durante el gobierno de Obama, en el cual 800.000 800.000 jóvenes de diferentes nacionalidades tenían permiso para trabajar en Estados Unidos y tener permiso también para estudiar. Ellos no nacieron en Estados Unidos, pero llegaron a Estados Unidos de padres ilegales que se instalaron en dicho país. Debido a esta medida, ellos pasarían a ser ilegales de acá a un tiempo determinado y tendría el gran problema de tener que regresar a sus países de origen, siendo casi en su formación estadounidenses. Con este tema vamos a hablar en estos momentos con el periodista Rochabrú. Él nos va a estar hablando acerca de Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Marcelo? Mucho gusto de estar acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, lo primero que quería preguntarte a ti es ¿qué cosa van a perder estos 800.000 jóvenes de diferentes países cuando pierdan esta iniciativa de acá a un par de meses de DACA? ¿Qué cosa van a perder específicamente? ¿Nos puedes explicar? Sí, claro. Bueno, para empezar, mucho está en juego si es que se cancela el programa de DACA. Y digo si es que se cancela porque el Ejecutivo ha dicho que el programa se va a eliminar, pero está en manos del Congreso el poder poner el programa como una ley y no solo como una orden, como un decreto supremo. Pero si es que pierden sus permisos, pierden básicamente todo lo que habían obtenido. Habían obtenido el permiso legal de trabajar. Eso es muy importante, no solo porque te permite trabajar, pero sino te permite obtener otras cosas, como una licencia, como un brevete.
te permite viajar al extranjero, te permite viajar dentro de Estados Unidos y te permite vivir con cierta paz, sabiendo de que el gobierno no te va a deportar durante los 2 años, cada permiso vale 2 años. Y mucha gente tomó decisiones en base a tener estos permisos. Hay gente que compró casas, hay gente que estudió en la universidad y solo estudió en la universidad porque sabían de que con esos permisos alguien los iba a poder contratar. Una persona a la que estaba entrevistando que estudia educación me dijo, ¿para qué voy a estudiar educación si es que nadie me va a poder contratar como maestro? Voy a tener que trabajar por lo bajo y nadie me va a contratar como maestro por lo bajo. ¿Conoces cuántos peruanos, tal vez conozca la experiencia de algún peruano que va a perder dichos derechos? Sí, los peruanos son la quinta nacionalidad más representada dentro de los 800.000 dentro de los 8.000 beneficiarios del programa DACA. Son la nacionalidad más representada dentro de Sudamérica. Las primeras 4 son todas de Centroamérica y México es el país más representado. Son más o menos 12.000 peruanos que han recibido estos beneficios de DACA. Y yo he hablado en los últimos días con 2. Una que trabaja como ingeniera en Honda, la empresa automovilística, y que se muere de miedo porque no sabe si va a poder seguir trabajando como ingeniera. Y otra persona que está en la universidad en Texas y que tenía como ilusión poder estudiar el próximo semestre en la Universidad del Pacífico como estudiante de intercambio. Obviamente, si DACA se cancela y el Congreso no hace nada al respecto, esta persona no va a poder viajar a Perú, país al que sus papás son, pero que no recuerda haber visitado en ningún momento, y no va a poder estudiar en la Universidad del Pacífico y probablemente ni siquiera va a seguir en la universidad en Texas. Ahora, hay 2 filtros de lo que tiene la medida del presidente Trump. La primera de ellas es qué esperanza existe que el Poder Legislativo pueda al fin dar una ley con respecto a estas personas, cosa que se negó durante el gobierno de Obama. ¿Cómo lo ves las perspectivas? ¿Cuál es el ánimo del Congreso de tratar este asunto y darle una solución? Es muy complicado, es que el asunto de los dreamers, de los soñadores, es un asunto que ha existido en la política estadounidense hace décadas. El Dream Act original, que siempre ha tenido el mismo punto, que es legalizar el estatus de gente que vino a los Estados Unidos sin su propia voluntad, básicamente niños, y ha estado sobre la mesa en el Poder Legislativo desde por lo menos el 2001. Ha sido sometido a varias votaciones bajo el gobierno de Bush, bajo el gobierno de Obama, y nunca ha podido pasar ambas cámaras del Congreso. El último voto ocurrió en el 2011 y fracasó. Pero los Dreamers sí son gente que la opinión pública ve muy positivamente. Hay muchas simpatías y otras personas que son jóvenes, que se sienten americanos, que han vivido toda su vida en los Estados Unidos y que por lo general no conocen o no recuerdan el país al que vinieron. Entonces, siempre ha habido cierta fuerza a favor de legalizar su situación, pero tal vez no ha habido esa chispa que haga que finalmente el Poder Legislativo se ponga de acuerdo. Y podría ser, de verdad podría ser de que bajo el gobierno de Trump algo así se llegue a poder firmar como ley. Ahora, la segunda esperanza que tienen los soñadores es lo que han manifestado al menos 16 fiscales de diferentes estados que conforman la Unión, que han demandado justamente a esta decisión para revertir la medida. ¿Qué esperanzas observas o escuchas comentarios que puedan tener esta iniciativa de estos 16 fiscales de diferentes estados de la Unión? No, yo creo que lo de los fiscales ya cumplieron su cometido. Ya los fiscales, y esto es algo complicado de entender en el Perú, porque en el Perú los distintos departamentos no tienen fiscales que representen sus intereses. En Estados Unidos, cada estado tiene un fiscal que se supone que representa los intereses de su población contra el gobierno federal. Entonces, si el gobierno federal intenta pasar una ley, los fiscales de los estados pueden decir esto a nuestro estado no le gusta. Entonces, ellos ya cumplieron su cometido. Los 16 fiscales republicanos le dijeron al gobierno de Trump, tienes 2 opciones, o cancelas este programa o lo peleas en una corte en Texas, enfrente de un juez que ya ha dicho que no le gusta este programa y a todas luces todos piensan que vas a perder en esta corte y que tu programa DACA va a ser considerado inconstitucional porque crear programas de migración es competencia del legislativo y no del ejecutivo.
El gobierno de Trump eligió la primera opción, que era eliminar el programa. Lo han eliminado con 6 meses de anticipación, porque recién entra en vigencia en marzo. Pero los fiscales han dicho que ellos están satisfechos con esa respuesta y que no van a seguir tratando de enjuiciar al gobierno, que ahora todo está en poder del Poder Legislativo. Los afectados supuestamente son 800.000 jóvenes, pero se calcula que podrían llegar a ser afectados 2 millones de personas, en el sentido que si se calcula más o menos 4 miembros de la familia que también tenían condición de ser ilegales, podría extenderse el efecto negativo en aquellos inmigrantes que no han regularizado su situación. ¿Cómo están reaccionando las familias de estos soñadores? ¿Pasan por la misma angustia? Hay mucha angustia y mucho miedo, en particular porque el participar del programa DACA implicaba tener muchísima fe y confianza en el gobierno, porque estas son gente que llegó a Estados Unidos, que en muchos casos el gobierno de Estados Unidos ni siquiera sabe que se encuentran en el país, y para participar del programa DACA uno tenía que voluntariamente decirle al gobierno: hola, yo existo, yo soy ilegal, yo vivo acá, vivo con las siguientes personas, si me mudo te voy a avisar a dónde me mudo, y toda esa información de los 800.000 participantes las tiene guardadas el gobierno en una base de datos que no tienen ninguna intención de eliminar, una base de datos que hasta ahora han dicho no vamos a usar para tratar de deportar a nadie, pero en el futuro eso podría cambiar. Y lo que todo el mundo se muere de miedo es que una vez de que DACA sea cancelado, el gobierno simplemente va a ir dirección por dirección y ya sabe dónde están todos estos inmigrantes indocumentados, que en muchos casos viven con sus papás o sus abuelos o sus hermanos. Y eso podría afectar a muchísima más gente que los 800.000. Podrían ser 2 millones, podrían ser 3 millones. Acuérdate que se calcula que hay en total 11 millones de inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos. Entonces, las consecuencias podrían ser gravísimas porque todos estos inmigrantes depositaron su confianza en el gobierno de que nada iba a ocurrir si es que participaban del programa DACA, que iban a recibir todos estos beneficios, y ahora no solo podrían perder esos beneficios, sino poner en riesgo a sus familias y ponerlas en riesgo de deportación. Abogados especializados, ¿qué cosas están recomendando a estos jóvenes? Si tienen miedo de salir a la calle, que puedan ser arrestados y luego deportados en un tiempo determinado, ¿cuál es su reacción de ellos? O sea, ¿qué le están pidiendo a qué acciones tomar? Aparte de salir a la calle simplemente a protestar. La mayor reacción ha sido que han habido muchas protestas en muchas ciudades, no solo en Nueva York y no solo en Washington, pero estos inmigrantes siguen siendo indocumentados, tienen una protección temporal, pero siguen siendo indocumentados. Y lo que eso significa es que siempre cualquier persona con DACA ha tenido miedo del sistema de justicia, porque al ser inmigrante uno no tiene el beneficio de ser inocente hasta ser considerado culpable por una corte. Cualquier arresto es materia de deportación. Y en estos casos protestar, por más que sea legal, siempre hay un riesgo de que uno pueda ser arrestado por protestar por delitos anexos como obstrucción de justicia o vandalismo o simplemente por actos de violencia. Entonces hay mucho miedo, siempre ha habido miedo de que uno pueda ser arrestado. Ahora hay más miedo de que uno al protestar por los derechos que ellos quieren tener, de que eso podría ser una causa de deportación para ellos. Voy a hacer tal vez una pregunta bastante ingenua. ¿Qué posibilidades existe que el presidente Trump pueda revertir la medida? Casi nulas. Está en manos del Congreso poner una ley en la mesa del presidente. Lo que no se sabe es qué clase de ley el presidente va a firmar. Si estaría dispuesto a firmar una ley que le dé amnistía no solo a los Dreamers, sino también a sus padres, o si tendría que ser algo muy restringido. No se sabe exactamente porque él no ha dicho en qué términos está dispuesto a negociar. Simplemente ha dicho esto es algo que el Congreso tiene que ponerse de acuerdo y yo me lavo las manos. Ni siquiera salió a anunciar él mismo que estaba cancelando el programa, sino que puso a su fiscal general a anunciarlo, quien ni siquiera contestó preguntas de los periodistas en su anuncio. Los demócratas se han caracterizado históricamente de defender a las minorías en Estados Unidos. ¿Hay algún indicio que los demócratas, en este caso, se van a comer el pleito y van a salir a las calles
y van a trabajar en opinión pública para poder hacer un movimiento dentro y tratar de buscar una ley que le pueda beneficiar a los soñadores? Sí, el problema es que los demócratas han comido este pleito hace varios años. El problema es que los demócratas no tienen mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. Esto está en manos de convencer a suficientes republicanos de que el DREAM Act es algo que debería pasar, que debería volverse ley y de que esto va a beneficiar al país. Los demócratas pueden ejercer toda la presión que quieran, pero políticamente son los republicanos los que tienen el control de qué es lo que va a pasar. Hay republicanos de ambos bandos, solo que no hay suficientes republicanos del lado de aprobar el DREAM Act. Pero también hay muchos republicanos que dicen nunca, nunca, jamás voy a permitir de que se cree lo que llaman una amnistía, de que la gente que vino acá ilegalmente, ¿por qué deberíamos legalizarlos?, etc. Entonces está muy complicado, pero los demócratas mucho poder no tienen. Correcto. Marcelo, yo te quiero agradecer por tu participación en este programa. Espero que no sea la última y que esperemos pues que el Congreso de la República se mueva una fuerte corriente de opinión pública y pueda revertir dicha medida. Muchas gracias a ti, Fabián, por la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, tuvimos aquí a Marcelo Rochabrún, él es periodista en Estados Unidos, desde Nueva York, nos habló acerca del problema de los soñadores, él está especializado en estos temas. Tenemos aquí una nueva pausa en Antena Internacional y volvemos dentro de unos momentos. La bomba de hidrógeno es una bomba de fusión. O sea, eso significa que la energía que genera la explosión y todas las cosas que acompañan a la explosión no se produce por el rompimiento de los núcleos, como en el caso de la bomba de fisión, que es la de uranio, la de plutonio, sino que en este caso la energía liberada se libera precisamente en un proceso de fusión. O sea, los átomos de hidrógeno se van a unir para formar un nuevo átomo, que en este caso es helio. Es muy peligrosa porque la intensidad de las reacciones es muy fuerte, ¿no? La bomba de hidrógeno, la que ensayó Estados Unidos por primera vez, eran de una potencia de 1000 kilotones. Al momento en que ocurre la explosión, ocurre una onda de choque muy fuerte que destruye evidentemente todo lo que se encuentra a su alrededor en un radio pues, de kilómetros. Produce una enorme cantidad de calor también. Eso hace que todo lo que esté alrededor y que sea combustible se incendie. Los cuerpos, digamos, de los seres vivos se evaporan en el momento, no queda absolutamente nada. Y ya posteriormente a todo ese escenario que nos resulta hasta cierto punto familiar por las fotografías de las explosiones atómicas, lo que ocurre es una contaminación con material radioactivo en la zona que va a tener pues, una duración de largo plazo. Little Boy tenía, me parece, 25 kilotones de potencia explosiva y en este caso son 100 la bomba que ha ensayado Corea. No se sabe exactamente si lo ha hecho ni dónde, porque evidentemente no se ha hecho pues, con fines buenos, pero el registro sísmico es el que nos revela que sí, efectivamente se habría hecho este tipo de ensayo. La primera bomba que se ensayó como bomba de hidrógeno, que lo hizo Estados Unidos a fines de los años 50, tenía una potencia de 1000 kilotones.
Bueno, ingresamos a nuestra última parte de nuestro programa y en esta última parte lo que deseamos es decirle a los amigos mexicanos fuerza en estos momentos de sosiego por el terremoto que ha experimentado ayer y que pueden encontrar información sobre este evento. El mundo está muy movido, tanto de lo que es el huracán Irma como lo que ha sido el terremoto del día de hoy en nuestra página de Andina, www.andina.com.pe. Ahí vamos a encontrar, en andina.pe, vamos a encontrar información acerca de lo que ha sido el sismo. Hay fotos espectaculares y también hay un análisis político acerca de las repercusiones que podría tener para el gobierno de Peña Nieto, estando a puertas de unas nuevas elecciones generales. Todo esto lo va a encontrar en nuestra página de nuestra agencia de noticias. Con todos ustedes, quisiera decirles muchas gracias por este inicio de una nueva etapa del programa Antena Internacional y renovamos nuestros votos y nuestro esfuerzo para que en esta nueva etapa de nuestro programa podamos explicar lo más detallado posible y lo más en términos que todo el mundo nos pueda comprender los complejos problemas internacionales. Será hasta la próxima semana. Hasta luego, señores.